Estaba ahí mientras estaba escuchando y adorando al Señor y me venía esta palabra que decía, ¿son muchos los que se salvan? Pues no. No son muchos los que se salvan. Porque me recordaba esas palabras de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego los tiempos malos en los que estamos, donde dice la palabra que muchos, aún los escogidos, serán engañados y extraviados. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas y son tiempos peligrosos. Por lo tanto, necesitamos estar más cerca que nunca del Señor, ¿eh? No entró mucha gente en el arca. En el arca entraron 8 solamente, con Noé y su familia. 120 años construyendo el arca y la gente no quiso entrar. La gente no tenía fe. Y esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. La palabra lo dice claramente. ¿Encontraré fe cuando vuelva? O sea que la fe es escasa, la constancia cuesta y muchas veces pues nuestras vidas quizás nos dejamos engañar, pero hay que estar buscando al Señor y preparando nuestra vasija para recibir de su Espíritu continuamente, porque Él es el único que puede guiarnos y darnos fuerza, porque Dios es el que produce en nosotros. Él es el que produce y produce por medio de su palabra. Si su palabra no está, no hay producto, ¿eh? No hay producto. Entonces Dios no puede producir si su palabra no está en nosotros. Por eso llevamos varias semanas hablando sobre el tema de la palabra de Dios, ¿eh? Tenemos victoria. A través de la palabra de Dios tenemos victoria. Amén. La victoria está en su palabra. Y sabemos que a través de su palabra podemos aplicarla a nuestra vida y a través de su palabra podemos, pues, como yo digo, trampear todas circunstancias porque el enemigo no puede. ¿Sabes? Su palabra es ley, su palabra es autoridad. Y cuando proclamamos su palabra, cuando hablamos su palabra, el enemigo tiene que sujetarse porque se sujeta. El diablo se sujeta a la palabra de Dios. Amén. El diablo se sujeta a su palabra. Por eso hay que conocer la palabra, porque el único medio que tenemos para resistir al diablo es a través de su palabra, ¿eh? Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso necesitamos conocer la palabra para decirle al diablo, escrito está, ¿eh? Escrito está. O sea que cuando somos ignorantes no tenemos armas. Cuando somos ignorantes, una persona ignorante es como el que se compra un televisor o una lavadora o un electrodoméstico y no sabe cómo va. Tiene que leerse primero el manual, ¿verdad? Y muchas veces queremos vivir la vida cristiana sin leernos el manual. O sea que tenemos que leernos el manual para ser más que vencedores en nuestra vida cristiana. Cuando somos ignorantes, el diablo cobra ventaja sobre nosotros, el enemigo cobra ventaja. ¿Qué hace el diablo? El diablo nos aparta, nos enfría, nos aleja, nos vuelve tibios. Y el Señor dice en su palabra, ojalá seáis fríos o calientes, pero tibios no. ¿Qué significa eso? Pues que los hay que están encendidos en fuego, son calientes, y los hay que son fríos, que tú los ves que quizás no pegan muchos saltos ni hacen mucho ruido, pero son firmes, son constantes, están ahí. Amén. O sea, pero lo que Dios no quiere es esa tibieza en nuestras vidas, porque la tibieza al final hace que nos perdamos, ¿eh? Dice que todo aquel que es tibio, dice que lo vomitará de su boca. Por eso estas doctrinas tan modernas, donde dicen salvos y siempre salvos, ¿eh? Y no pasa nada. Entonces, ¿qué hace la Iglesia cuando no hay temor de Dios? Pues si somos salvos,
¿para qué perseverar? Si somos salvos y nos vamos al cielo, tanto si hacemos una cosa como hacemos otra, ¿para qué? ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a esforzarnos? Pero tenemos que tener ese temor en nuestro corazón, como dice el Señor. Y sin temor, al final, pues el enemigo nos engaña. Y tenemos que esforzarnos. Amén. Tú imagínate, si nos dieran 50 euros cada vez que venimos a la iglesia, ¿cómo estaría esto? ¡Guau! Estaría esto lleno, ¿verdad que sí? Estaría esto a rebosar. Pero como andamos por ojo, andamos por muchas cosas, nos cuesta trabajo esforzarnos y hay que esforzarse. Vuelvo a repetir, ¿son muchos los que se salvan? No. Jesús le llamó a su pueblo manada pequeña, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino y le llama manada pequeña, manada pequeña. O sea que, aunque veamos esa multitud muchas veces, la iglesia verdadera no está. La iglesia verdadera está quizás un poquito de aquí, o un poquito de otro lado, otro poquito de otro sitio, otro poquito de otro, y eso es lo que se lleva al Señor. O sea que de todas las iglesias, no todo el que está dentro de la iglesia es salvo. Eso es así. No todo el que está en la iglesia se va a ir con el Señor. Eso es así. Y tenemos que pensar que los tiempos son malos, por eso necesitamos más que nunca buscar al Señor. Romanos 8, 35 y 37. Romanos 8, del 35 al 37. Dice: ¿quién, ahora aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? 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 Pero claro, lo está diciendo un hombre muy fuerte, muy firme, ¿verdad? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahora, pongámonos a pensar. ¿Tenemos tribulación? Bueno, algo de tribulación tenemos, ¿no?, en estos tiempos. Angustia. Angustia no, ellos tenían angustia porque estaban siendo perseguidos. Los estaban matando. Los estaban apedreando. Les estaban robando sus pertenencias. Estaban quitándoles las casas, los dejaban fuera. ¿Tenemos persecución? Afortunadamente en España no tenemos persecución. ¿Hambre? Yo creo que no. Yo creo que comemos. Poco o mucho comemos, ¿verdad? Unos más que otros, pero comemos, ¿verdad? Dice: o desnudez, tenemos ropa. Gracias a Dios tenemos ropa, tenemos vestido. Y si hace frío nos ponemos el abrigo. Peligro, pues vivimos en un país, afortunadamente, que no hay peligro. O espada, no hay nadie que nos tirotee en las calles, ¿verdad? Pero fíjate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora yo digo, nosotros mismos nos podemos apartar o separar del amor de Cristo. Nosotros mismos, nuestra frialdad, nuestra forma, nuestras maneras, nuestra poca deseo de buscar a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos renueve en nuestro caminar cristiano, porque de cuando en cuando necesitamos una llenura del Espíritu Santo, ¿eh? No podemos conformarnos con las llenuras de hace 10 años, 5 años. Cada día es nuevo. Necesitamos llenuras para este tiempo, llenuras del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, porque tenían persecución, porque estaban pasando por tribulaciones. Y yo digo, pero en ese tiempo, donde la iglesia estaba siendo perseguida y había tanta persecución, la gente estaba llena del Espíritu Santo. La gente buscaba a Dios. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Pero fijaros que el peligro más grande que tiene el creyente es la comodidad.
es el descanso, este tiempo donde nos conformamos, y cuando somos conformistas el enemigo cobra ventaja con nosotros. Dice el 37, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en esto somos más que vencedores. Ojalá que podamos decir, yo voy a vencer mi carne, voy a vencer mi pereza, voy a vencer mi desgana, voy a vencer ese poco ánimo. Sé que el Señor tiene cosas preciosas preparadas, pero tenemos que buscarlas, amén. Tenemos que buscarlas. Como este mensaje luego lo escucha mucha gente, porque luego empiezas a picar y ves que te das cuenta que hay muchísima gente que ha escuchado el mensaje luego, pues no solamente para los que estamos aquí, porque los que estamos aquí estamos afirmándonos, estamos con ganas, estamos con deseos, estamos buscando al Señor, amén. Entonces, ahora necesitamos hablarle a la iglesia. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia del Señor, empieza a despertar. Estamos viendo los tiempos. Estamos viendo los tiempos, que son horribles los tiempos. Una guerra en Ucrania que no para, que se puede extender. Estamos viendo otra guerra en Israel, que es el reloj del Señor. Y estamos viendo cómo la guerra se está extendiendo. Pakistán, Irán, Yemen, Ucrania. Madre mía, Estados Unidos por todos sitios, Inglaterra por otros sitios. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? El mundo está entrando en un declive donde en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Pero la iglesia no despierta. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que buscar al Señor. Hay que orar más que nunca. Hay que pedirle al Señor por nuestras vidas, por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestra familia. Porque son los tiempos difíciles. Dice el Señor, dice, cuando veáis estas cosas, pero la gente viendo, aún viendo, no reacciona. Viendo, no reacciona. El instrumento de Dios es su palabra, y su palabra es la que nos da victoria. Amén. Primera de Juan 2:14 dice, Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea que si la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos vencer al diablo, podemos vencer al enemigo. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Vamos a leerlo en Tercera de Juan, verso 2. El deseo de Dios es que tengamos una vida plena, una vida próspera, una vida donde no nos falte de nada. Y eso es importante que lo entendamos. Dios no nos trae a sus pies para pasarlo mal, sino para bendecirnos. Ahora tenemos que aprender a buscar a Dios. Amén. Si teniéndolo todo, al final no tenemos nada, la culpa no será del Señor. Si teniéndolo todo, no tenemos nada, ¿de quién es la culpa? ¿Del Señor o nuestra? Al final será nuestra la culpa, ¿verdad? Si Dios dice, mira todo lo que tengo para ti, mira todo lo que te he dado, mira la herencia que tengo para ti. ¿Qué has cogido? No has luchado, no has batallado, no has peleado la buena batalla de la fe, te has quedado atrás, te has dormido en los laureles. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor. Dice en Tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas, ¿qué? ¿Prosperado? ¿Existe la prosperidad en el Señor? Pues existe, claro. Dice en todas las cosas, prosperado en todas las cosas. Que puedas tener trabajo, que puedas tener salud, que tu alma pueda estar llena de bendición, así como prospera tu alma. O sea que sabemos que, como dice el Señor, que todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo, lo que es nacido de Dios, nacido, todo lo que nace de Dios. Y para que haya nacimiento nuevo, tenemos que seguir escudriñando su palabra, tenemos que seguir buscando. Yo leía hoy los capítulos de Daniel y me admiraba de Daniel, porque era un chaval joven, un hombre joven, pero cuando quisieron cambiarle su dieta, cuando quisieron cambiarle su alimento, cuando quisieron cambiarle su sentir por el Señor, él dijo que Daniel no quiso contaminarse, que Daniel no quiso contaminarse. Estaba en Babilonia, estaba en un lugar complicado, difícil como nosotros. Babilonia significa el mundo, pero nosotros en medio del mundo, ¿qué hacemos? ¿Nos contaminamos con el mundo o nos guardamos del mundo? Daniel se guardó. Le dijo al que le traía la comida: no me traigas la comida del rey, danos legumbre y danos agua, no nos des vino de la comida real, porque la comida real la sacrificaban a los dioses, la sacrificaban a dioses que eran paganos. Y él dijo: no queremos nada que sea sacrificado a otros dioses, queremos que nos des legumbre, lentejas, garbanzos, Pero dice que al final su rostro brillaba más que los otros jóvenes. O sea que no es por mucho comer o por mucho hacer, es por guardarse de todo lo que este mundo nos ofrece. Hay que guardarse, amén, hay que guardarse. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esa es nuestra victoria. Nuestra victoria es perseverar, creer. Y hay que saber decir no. Amén. A veces hay que saber decir que no. Porque muchas veces decimos sí por las circunstancias. Pero hay que aprender a decir no. Lo siento. No me voy a contaminar. No voy a participar. No voy a hacer eso. Hay que saber decir no. Lo siento. Por eso uno tiene que aprender a tener dominio propio. Porque el dominio propio es la fuerza interior que eres capaz de resistir cuando vienen las tentaciones o cuando algo o alguien te ofrece algo que no viene conforme al Señor. Amén. Tenemos que ser fieles al Señor y eso es lo que más cuesta, ser fiel al Señor. La victoria viene por la fe. Amén. Pero la fe, ¿por qué viene? Porque dice: y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y la fe por dónde viene? Por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea que sin palabra no hay fe y sin palabra no hay victoria. Fijaros que la victoria viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios ya no hay victoria, lo que hay es derrota y somos derrotados por el enemigo. O sea que Jesús utilizó solamente la palabra para vencer al diablo. En la tentación del desierto, él proclamó: escrito está. Amén, escrito está. O sea que, al igual que Jesús, nosotros también podemos echar mano, coger la palabra, las promesas de Dios y decirle al diablo: diablo, escrito está. Amén. O sea que no voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Mira, Efesios 1, 17 al 19. ¿Qué es lo que nos da Dios? Entendimiento de cuál es nuestra herencia. Entendimiento. Es como si nos cogen a todos y nos dice: mira, hay alguien que os ha dejado una herencia. El notario dice: voy a leeros qué es lo que os han dejado. Imagínate. Y empieza el notario a decir: pues esto, te echas mano a la cabeza y dice: de un día para otro, si soy rico, me han dejado, ¿qué herencia me han dejado?
Pero eso viene por el conocimiento. Entonces, cuando conocemos su palabra, sabemos la herencia que hemos recibido. Cuando desconocemos su palabra. Ahora, ¿qué hay que aplicarle a la palabra? Fe. A la palabra hay que aplicarle fe. Porque cuando no aplicamos la fe, la palabra no nos sirve, no nos vale. La palabra hay que regarla con fe. Amén. O sea que reguemos la palabra con la fe. Amén. Efesios 1, 17 y 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros creemos que nuestra herencia es física, pero nuestra herencia no es física, nuestra herencia es espiritual. Nuestra herencia espiritual. Y muchos dirán: ay, pero no me sirve lo espiritual. Pero es que Dios de lo espiritual hace lo material. Lo material no hace lo espiritual, sino que lo espiritual hace lo material. O sea que cuando nosotros nos llenamos de lo espiritual, Dios empieza a prosperar a través de nuestras vidas lo material. O sea que tenemos que aprender primeramente a llenar nuestro interior. Dale la materia prima al Señor para que te bendiga. Dale leña. Dice la palabra: ir y buscar leña. Encender fuego. Ir y buscar la leña. Enciende la leña, enciende el fuego en tu corazón a través de la palabra de Dios. Porque Dios mismo empezará a actuar por medio de su palabra. Amén. Dios actúa por medio de su palabra. No hay palabra, Dios no puede actuar. Porque es en el nombre de Jesús que nos acercamos al Padre. No es por nuestros propios méritos, es en el nombre de Jesús. Y Jesús es el Verbo, es por medio del Verbo, de su palabra, que nos acercamos al Señor, al Padre. Nuestra herencia no es física, es espiritual. Pero cuando aplicamos su palabra a nuestras vidas, sus promesas se hacen realidad. Y podemos disfrutar de todos sus beneficios. ¿Qué beneficio hay en el Señor? Bueno, salvación, la primera, salud, amén. ¿Podemos decir alguna más? Prosperidad, paz, protección. Todo eso el Señor lo trae a nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Lo vas a leer en este versículo, Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Mira, apréndetelo de memoria y apúntatelo ahí en tu corazón. Porque es el Espíritu Santo al final el que nos revela estas cosas. El pueblo de Israel estaba pasando por una grave angustia, por un grave problema, pero mira lo que dice el Señor. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Amén. Envía su palabra y Dios los sana. Envía su palabra y Dios los libra de su ruina. Cuando nosotros en nuestra mente pensamos hacer algo, pero no es algo que va a traer bendición a nuestras vidas, el Señor trae su palabra, el Espíritu Santo trae la palabra y nos dice: no lo hagas, no es correcto. Te da discernimiento, te da revelación y entonces coges el camino correcto. Pero porque tú tienes la palabra, tienes la promesa en tu corazón, entonces el Espíritu Santo te puede recordar esa promesa y te puede abrir los ojos. Por eso dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él. Entonces, sin palabra no hay revelación, sin palabra somos ciegos. Por eso necesitamos la palabra para tener victoria en nuestras vidas. Dios envía su palabra y nos sana. Y Dios envía su palabra y nos libra de la ruina. Libra nuestro matrimonio, nos libra de ser despedidos del trabajo quizás, nos libra
de cosas que nosotros muchas veces ni las entendemos, pero porque Dios ha puesto revelación. La gente que no tiene entendimiento, ¿qué hace? Se revela, contesta, insulta, ataca, se defiende. Y el Señor dice, igual te trae la palabra y te dice, sé manso, sé humilde, ten cuidado, simplemente no hagas caso a esa humillación, no hagas caso a lo que te están diciendo, pero eso lo hace el Señor, eso lo produce el Señor, porque la naturaleza nuestra es la de defendernos. Nuestra naturaleza es ojo por ojo, diente por diente, es vengarnos. ¿Qué es lo que produce en nosotros el Señor? El fruto del Espíritu, que es paz, mansedumbre, amor, paciencia, templanza. Eso lo produce el Señor por medio de su Santo Espíritu en nosotros, porque nosotros, nuestra forma de ser es romperlo todo, es destruirlo todo. Nuestra forma de ser es echarlo todo por la borda. Por eso hoy en día la gente no soporta, la gente hoy no aguanta. ¿Por qué hay hoy en día los divorcios están a la luz del día? ¿Pero por qué? Porque no se aguanta nada, no se perdona, no hay amor, no está el fruto del Espíritu en medio, recordándonos que somos sus hijos y que tenemos que actuar como hijos de Dios. Amén. Pero como el mundo no tiene su palabra morando en el corazón, sino que lo que tiene es lo que el enemigo le ofrece, rompe todo de seguida, todo lo rompe. Vemos historias en la televisión que dan pena, ¿verdad? Un padre ha matado a sus 2 hijos y luego se suicida. Un niño de 10 años, otro de... Historias como esta están corriendo continuamente porque en un momento de ira se pierde todo. Por eso, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, lo que viene en nosotros es llenura de su mansedumbre, llenura de su humildad, llenura de poder aguantar y tener paciencia. Pero cuando su palabra no está en nosotros y cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, nosotros somos malos, no somos buenos, somos malos. Es Dios quien obra en nosotros y a través de su obra en nosotros es la que nos está transformando. Pero no nos pensemos que somos buenos, porque no hay nadie bueno. Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Y se lo estaba diciendo a Jesús, pero en su carne le estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. ¿Damos cuenta? Entonces no nos pensemos que ya hemos llegado. No, a la que nos descuidamos, el hombre viejo, ese hombre viejo vuelve otra vez a resurgir en nosotros, porque no tenemos la suficientemente dominio propio como para controlar eso. Por eso, cuando nosotros nos falta el alimento espiritual, yo diría que es bueno que cojamos la Escritura. Amén. Mira, el poder de la creación está en la palabra. El poder de la creación está en la palabra. Por lo tanto, Dios puede regenerar, Dios puede sanar, Dios puede curar, Dios puede restaurar, Dios puede bendecir, Dios puede arreglar muchas cosas a través de su palabra. Amén. O sea que, fíjate, el centurión le dijo a Jesús, ese centurión simplemente le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Imagínate, un romano tenía más fe que todo Israel. Jesús lo dijo, he visto más fe en este hombre que en todo Israel. O sea que por medio de su palabra podemos vencer también al diablo. Amén. Mirad, la palabra es ley. Es la constitución de Dios. La palabra es la constitución de Dios. Entonces, ¿qué hace un abogado? Un abogado, con que sabe las leyes, cuando tenemos un problema, acudimos al abogado, porque el abogado conoce la legislación, conoce las leyes, conoce lo que está escrito. Entonces, el abogado lo que hace es defender nuestra causa con las leyes. ¿Qué hace Dios? A través de su ley, a través de su palabra, nos defiende.
Cuando conocemos la Escritura somos como abogados. Diablo, fuera. El Señor me ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Fuera. No quiero nada tuyo. Pero tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que aprender qué es lo que Dios nos ha dado. La gente hoy vive por las corrientes de este mundo. La moda, hacerse tatuaje. La moda es hacer todo lo que el mundo hace. Porque parece que si no haces lo que el mundo hace, parece como si estuvieras mal. Pero es que no somos nosotros los que estamos mal, es el mundo el que está mal. Parece que si no te pones una ropita así, que vas enseñando algo, parece que ya no estás a la moda. Parece que tenemos que hacer como el mundo dice y como el mundo hace. Pero hermano, tenemos que ser diferentes. Jesús lo dijo, vosotros no sois de este mundo. No podemos seguir las corrientes de este mundo. No podemos caminar como el mundo camina. No podemos hacer lo que el mundo hace. No podemos meternos... hermano, es la realidad. No podemos meternos en una discoteca y estar ahí hasta las 2, las 3 de la mañana ahí dándole marcha al cuerpo. No nos corresponde a nosotros eso. No nos corresponde. Nos guste o no nos guste, todo eso enfría nuestro entendimiento, enfría nuestro deseo, enfría nuestra comunión, enfría nuestra relación con el Señor. Y al final lo que queda es, pues que no hemos perseverado hasta el final. ¿Son muchos los que se van? No, no son muchos los que se van. Son pocos. Porque son pocos los que buscan a Dios. Porque son pocos los que obedecen a Dios. Porque son pocos los que aman su palabra. Porque son pocos los que se esfuerzan. Porque son pocos los que perseveran. Son pocos, no son muchos. Entonces, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y el Señor no sé lo que va a meter en el arca. Porque al final lo que va a meter en el arca va a ser lo que ha perseverado. Porque un día estaremos delante del Señor y el Señor dirá, lo tuviste todo, pero ¿qué has hecho con el don que te di? ¿Qué has hecho con el talento que te di? ¿Lo guardaste en la tierra? ¿Lo empleaste en las cosas de la tierra en vez de emplearlo para que me diera intereses? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es guardar el don, las cosas que Dios nos ha dado, y las empleamos en la naturaleza carnal y en la tierra. Pero el Señor dice, tenías que haber puesto mi don, lo que te di, tu vida. Porque solamente uno solo tenía un talento, que era su propia vida. Pero el Señor dice, tenías que haber empleado esa vida que te di, tenías que haberla empleado en mis asuntos, no en tus asuntos. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? O sea que si el Señor nos avisa tanto, iglesia, a los que estáis escuchando a través de la radio, a los que estáis escuchando a través de Facebook, a los que estáis escuchando a través de YouTube, a todos los que estáis escuchando este mensaje, son muchos los que se salvan, no son muchos los que se salvan. Hay que perseverar hasta el final, hay que buscar a Dios. Hay que estar ahí buscando de Dios, porque nuestra salvación es de gran precio. Nuestra salvación le costó a Jesús mucho y el Padre dio lo que más tenía. No tenemos excusa para no perseverar. Hay que seguir buscando de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y que Dios nos dé fuerza. Amén.